Xiaoan, ¿esperaste mucho? ¿Quién es ella? Xiaosu. Ella es Jian Nian Nian. Es la nueva asistente de laboratorio que contraté y coincide que va por el mismo camino que nosotros. Vamos a vuelta al instituto de investigación. Tú puedes ir a sentarte atrás un rato. Xiaoan, déjala que se siente en el asiento del acompañante. En mi puesto. Hola, cuñada. Usted es la directora Ye, ¿verdad? Voy a retocarme el maquillaje aquí adelante. ¿Podrías sentarte atrás, por favor? ¿Retocar el maquillaje? Tú, una simple asistente. ¿Te retocas el maquillaje hasta en el puesto de tu jefe? Solo es una marca de lápiz labial. ¿Por qué estás siendo tan sarcástica? Directora Ye, no se equivoque. Esta marca de lápiz labial se acaba de hacer. Cuando el profesor Xiao me ayudó a abrochar el cinturón de seguridad, me rozó por accidente. ¿Escuchaste? Nian Nian ya lo explicó todo claramente. Cualquier cosa la hablamos cuando volvamos. ¿Por qué habría que hacerlo? ¿Quién te dijo que este asiento puede ser ocupado por otra persona? Sal del coche ahora mismo. ¿Por qué tienes que atacarla de esta manera? ¿Tienes que poner a todos en una situación tan vergonzosa? Xiaoan, llevamos 7 años casados. Además de mí, ¿ha sentado alguien más en el asiento del copiloto? Solo es un asiento. ¿Por qué eres tan sensible? Estás poniéndola de tu parte. Te lo vuelvo a decir, mi asiento, ella no se merece sentarse aquí. No peleen por mí. Yo me bajo del coche ahora mismo. Esto es mi ropa. Xiaoan, ¿usaste mi ropa para forrar el asiento para ella? Hace un rato Nian Nian derramó café en el asiento. No encontré otra cosa en el coche y casualmente había una ropa en el maletero. La usé de emergencia provisionalmente. Lo siento, directora Ye. Esta ropa se ve que es muy cara. No me la quedaré. Se la devolveré cuando la lave. Usted la podrá seguir usando. Eres muy considerada, la verdad. ¿Acaso tengo que agradecerte por ser tan comprensiva? Yo. Basta, ¿acaso ibas a dejar que Nian Nian se sentara directamente en un asiento mojado? Ya te dije que solo fue un uso de emergencia. Xiaoan, esta ropa es el modelo personalizado de nuestro aniversario de boda. Tú mismo dijiste que es la única en todo el mundo, ni siquiera yo me atrevía a usarla. Y tú la usaste para forrar el asiento para una asistente. Lo siento, directora Ye, es mi culpa por ser tan torpe. Derramé el café, ahora mismo se la devuelvo. No hace falta. Las cosas que han tocado otras personas. Me dan asco. Yesu, ya basta. Ya te dije que solo es una ropa, además fue idea mía. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí, si no es suficiente. Yo te pido disculpas por ella, ¿vale? ¿De qué derecho tienes a pedir disculpas por una extraña? Ya basta. No te enojes más, por favor. Lo siento, te pido disculpas yo. ¿Ya vale? No hace falta que peleemos por una ropa, ¿no? Durante el tiempo que no estabas, Nian Nian me ha ayudado mucho. El gran progreso de la investigación se debe enteramente a ella. Nian Nian, no tienes que devolverme esta ropa. Tómalo como una compensación mía. Gracias, profesor Xiao. No te enfades, cariño. Luego te compraré una. Más cara que esta. Esto es Xiaoan, nuestra primera cita. ¿Dónde está el peluche que atrapamos? No te alteres, déjame explicarte primero. Director Ye, ese modelo de peluche lleva años pasado de moda. Siento que no combina bien con la elegancia del profesor Xiao. Así que se lo cambié por otro. ¿Lo cambiaste? ¿Quién te dio permiso para tocar mis cosas del coche? Fue, el profesor Xiao dijo que podía decorarlo a mi gusto. Las cosas dentro del coche, así que le cambié uno nuevo. Eso era mío. Devuélvemelo. ¿Tanto lío por un peluche viejo que llevaba ahí años? Ya está cambiado, ¿y qué? Sí, director Ye, ¿no lo sabe? Lo que se lleva ahora. Son estos modelos tan monos. Quizás a su edad no entienda nuestro círculo de jóvenes. Xiaoan, este peluche es de nuestra primera cita. Lo atrapaste toda la noche. Dijiste que atestiguaría toda nuestra buena suerte. ¿Ahora te parece viejo y te estorba? No es eso, no. ¿Tienes que ser tan irracional? Devuélvemelo.
Es que no puedo. Lo vi viejo. Pensé que era basura y lo tiré. ¿Lo tiraste? Bien, entonces ve a buscarlo ahora. Ve al vertedero y tráemelo. ¿No paras? Hay tanta basura en el vertedero. ¿Cómo voy a encontrarlo? Es solo un peluche viejo. ¿Tienes que hacerle esto a una chica? ¿Peluche viejo? Xiaoan, ¿te duele que la trate así? Te duele, ¿verdad? ¿Qué haces? Baja del coche. Baja. ¿Qué haces? Tú también baja. Ve con ella a buscarlo. Mi coche no lleva basura. Yesu, cálmate. ¿Qué vas a hacer? Yesu, estás loco. Profesor Xiao, lo siento, no fue mi intención, no lo sabía. Que esa muñeca fuera tan importante para ella. Voy a buscarla ahora mismo. No hace falta, Nian. Se me olvidó decirte. Has sido expulsado del proyecto de investigación. No vuelvas al instituto. Yesu. Esto. Yesu, oye, Yesu. Rector Ye, la muñeca, ya te la he traído. Aunque tiene un poco de polvo, lo he intentado lo mejor que he podido. Te la he limpiado. Fuera. Estás despedido. Rector Ye, puede que usted no me perdone. Pero... El profesor Xiao todavía me necesita. No puede despedirme. Yesu, no puedes despedir a Nian. Ya te hemos traído la muñeca. ¿Qué más quieres? Ya lo dije. Lo que otros tocan, no lo quiero. Eso no es razón para despedir a Nian. Lo sabes perfectamente. Mi proyecto está en su momento más crítico. Nian es mi asistente, es meticulosa y atenta. Me ha ayudado mucho. Mi proyecto no puede prescindir de ella. No puede prescindir de ella. Es solo una simple asistente de laboratorio. ¿Acaso entre ustedes dos hay algo más que una relación laboral? Entre ella y yo no hay nada. Mírate, ¿en qué te has convertido? Por unas sospechas infundadas, vas a arruinar años de mi trabajo duro. ¿Cuándo te volviste? ¿Tan irrazonable? Este asunto no es negociable. Si una simple asistente de laboratorio puede arruinar un proyecto de millones, entonces sí necesito reevaluar tu capacidad de trabajo y el riesgo de este proyecto. ¿Podrías calmarte un poco y ser razonable? Soy su superior directo. No puedo aceptar que la despidas. Creo que quien necesita calmarse y ser razonable eres tú. Además, nadie les enseñó que antes de entrar a la oficina del rector ¿se debe tocar la puerta? Salgan inmediatamente. Todo lo que he hecho ha sido por el proyecto. Estás enfadado ahora. Te doy tiempo para que te calmes. Xiaoan, será mejor que no me decepciones. Xiaoan, ya que la consientes y la prefieres tanto, entonces tampoco te necesito a ti. Notifique al departamento de finanzas y al equipo del proyecto, a partir de ahora, congelen indefinidamente todos los fondos de investigación científica a nombre del profesor Xiaoan y todos los permisos del proyecto, a partir de mañana. Yo mismo me haré cargo del proyecto. El director ya es demasiado generoso. Este dije de oro, por venir brillante, tiene un significado tan bueno. Compañeros, este es el bono del proyecto que el director ya nos dio a todos. No sean corteses. Ustedes no creen que deberíamos hacer que todos los demás nos envidien y que aquellos con malas intenciones se arrepientan. Vamos, tomemos una foto y la compartamos en WeChat Moments. Gracias por tu preferencia. Todas las frustraciones que sufrí en el proyecto ahora valieron la pena. Uy, si no es la asistente Jian que quería seducir al profesor Xiao para quedar con el puesto. Tan rápido. ¿Ya empacaste tus cosas para irte? ¿Quieres tomar atajos? Ni siquiera te fijas si eres digna de eso. Gracias por la preferencia. Todas las frustraciones valieron la pena. ¿Por qué no te luces ahora? Yesu las mandó aquí, ¿no? ¿Qué pasa?
¿Qué más sabe hacer ella además de usar su cargo para presionar a la gente? ¿Qué estás diciendo tonterías? Ella solo es celosa. Celosa de que soy joven. Celosa de que el profesor Xiao esté dispuesto a confiar en mí. Esa mujer mayor autoritaria y anticuada. El profesor Xiao terminará cansándose de ella tarde o temprano. ¿De qué sirve que le hagan la pelota? Cuando ella quede descartada. Yo seré la única señora Xiao. Estás soñando. ¿Tú sola también te atreves a hablar de nuestra directora y así? ¿Qué están haciendo? Yo solo quiero trabajar bien. No fui yo, fue ella misma. Profesor Xiao, no las culpes. Tal vez hice algo mal. Por eso la directora Ye mandó a sus subordinadas a atacarme. No es tu culpa. ¿Cómo pudo volverse así Xiao Su? Yesu, ¿qué quieres decir con esto? Ya despediste a Jian Yan y ahora usas este método para que todo el personal del laboratorio la aísle. ¿Cuándo te volviste tan cruel? En mi laboratorio recompensamos a los empleados que cumplen con su deber. ¿Hay algún problema con eso? No tienes derecho a despedirla. Ni menos derecho a instigar a otros a intimidarla. Yo no incité a nadie y tampoco creo que haya nada de malo. Lo que dicen ellas tiene toda la razón. Tú. Yesu. Te advierto, si te atreves a volver a intimidar a Nian Nian, me divorcio de ti. Vale. ¿Puedes dejar de estar enfadada conmigo? Esto lo cocinaste tú misma. Nuestras primeras tazas emparejadas. Una vez dijiste que me acompañarías a tomar el desayuno toda la vida. Tú. Esto fue el primer regalo que me diste, cuando ahorraste tu sueldo durante 3 meses después de que empezamos a estar juntos. El primer regalo que me diste. Dijiste que querías que yo fuera la mujer más feliz del mundo entero. Dijiste que cuidarías bien de mi estómago. Aprendiste expresamente cada plato que me gusta. Este libro de recetas lo escribiste durante todo un año. Todavía lo guardas. Tú. Ahora ya no lo necesitas ni a él ni a mí. Yesu, ¿tenemos que llegar a este extremo? Lo que acabo de decir era todo rabia. Solo quería que tú fueras un poco más razonable por el bien general. Palabras dichas en un arranque de rabia. Suelen ser la verdadera verdad. Todo lo hago por el proyecto. El proyecto es mi vida. ¿Puedes ser un poco más madura? Si no me quitas mis permisos y no despides a Jian Yan, todavía podemos seguir igual que antes. ¿Igual que antes? ¿Por qué crees que después de que una y otra vez usaras mi amor como baza e incluso me amenazaras con el divorcio, podamos seguir igual que antes? No voy a permitir que mi amor por ti se convierta en un arma que usas para atacarme. En el pasado, porque te consentí demasiado. Te hizo creer que hagas lo que hagas. Yo voy a estar aquí esperándote en el mismo sitio. ¿Para quién hice todo esto? Después de que el proyecto tenga éxito. ¿Quién es el beneficiario final? Siempre te he querido. ¿Quererme? Xiaoan, tu amor. Es demasiado barato. Yesu. Xiaoan, de hoy en adelante, voy a guardar mi amor por ti. Todo. Todo será recuperado sin dejar nada. Incluyendo los permisos que te otorgué. Todo queda anulado. No me refiero a eso. Solo me molesta que actúes de forma tan autoritaria. Sin explicaciones, congelaste mis permisos. Y te apropiaste de mi proyecto. Yo paso día y noche en el laboratorio, ¿y tú? Tú solo firmas papeles y asignas fondos. ¿Qué contribución real has hecho? No me parece justo que simplemente tomes estas cosas y las reclames como tuyas. Sin mi financiamiento, sin mis recursos. Tu proyecto sigue siendo solo un papel. Ahora voy a recuperar lo que es mío. ¿Necesito darte explicaciones? Bueno. ¿Podemos dejar de pelear? Mira. Este collar lo compré especialmente para ti. ¿Te gusta? Hagamos las paces. Deja de hacer escándalos, ¿de acuerdo?
Y esto también. Mira, la muñeca anterior estaba muy vieja, ya no importa que la perdieras. Esta es Nian Nian. La eligieron especialmente unos jóvenes para mí. Cuesta decenas de miles, mira, ¿no es así? Más linda que la muñeca anterior. Ya te compré las cosas. Ya me disculpé, ¿podrías dejar de enojarte conmigo? ¿De acuerdo? Xiaoan. Realmente eres incorregible. Lo que me importa nunca ha sido si es más cara. O si es más bonita. Lo que me importa son los recuerdos. Los momentos felices que compartimos. En cuanto a este collar. Compraste dos exactamente iguales. Uno para apaciguarme a mí y otro para halagarla a ella, Xiaoan. Tus sentimientos baratos. Me dan asco. ¿Qué haces? ¿No crees que estás exagerando? Ya me he humillado tanto rogándote. ¿Qué más quieres? Es solo una muñeca. ¿Realmente necesitas pisotear mi dignidad una y otra vez? ¿Pisoteando mi honor? Dime algo. Suéltame. No. Hoy tienes que aclarar las cosas. Sal de aquí. Director Ye. Este modelo estaba equivocado desde el principio. No es de extrañar que no se pueda deducir. Directora Ye. Te ves demasiado pálida, ¿por qué no? Te llevo al hospital para un chequeo. No pasa nada, es un viejo problema. Primero arreglemos los datos. El proyecto no corre prisa, déjame llevarte a casa primero. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre, profesor Xiao? Me olvidé la tarjeta de acceso. Muy bien, Yesu, te salió un golpe muy bajo. ¿Dónde está Yesu? La directora Ye no se siente bien y se fue a casa hace rato. El proyecto es un desastre total y ella ya se buscó el momento para descansar. Los datos centrales tienen un error tan grande. Y Xiaoan ni siquiera se dio cuenta de nada. Yesu, ¿qué diablos estás intentando hacer? El proyecto está justo en el momento más crítico. Te apoderaste del laboratorio cuando te dio la gana. Y ahora te escondes en casa descansando. ¿Cómo puedes no tener ni una pizca de responsabilidad? Yo te di todos los recursos y la plataforma que conseguí con tanto esfuerzo. Y tú me dejas el proyecto en este estado. ¿Y ahora incluso te atreves a culparme a mí? ¿Qué estás diciendo sin sentido? Yo solo sé que tú ahora mismo no tienes ninguna intención de trabajar. ¿Acaso basta con que algo no salga como quieres? ¿Para que dejes todo tirado y no te importe nada? ¿Acaso? ¿Te quedas contento solo cuando el proyecto se arruine? Mira tú mismo, basado en este conjunto de datos erróneos. Todas las deducciones que hiciste después no son más que castillos en el aire. Yesu. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te hiciste la cama? ¿Por qué me lo dijiste antes? El proyecto se encarga yo, no tienes que preocuparte por él. ¿No puedes dejar de ser tan testaruda? No te lo dije desde el principio. Que despidieras a Jian Mian. Y ahora mira, la expulsaste de esta manera. El proyecto es un desastre y tú estás enferma así de grave. ¿Estás contenta con este resultado? ¿Sabes qué? Tu querida Jian Nian tan atenta y meticulosa. Ni siquiera detectó un error de datos básico. Ella solo es una novata, ¿no puedes dejar de perseguirla? Yo también hago esto por tu salud. ¿Por mí? Xiaoan, hoy me acabo de dar cuenta de lo hipócrita que eres. Ya quítate esa idea de la cabeza. Nunca les voy a entregar el proyecto. Eres imposible de razonar. Pues quédate aquí y descansa bien. Hola.
Directora Ye, el profesor Xiao, en privado, ha contactado a varios de los miembros fundadores de la facultad. Todos a través de su padre. Es decir, la antigua red de contactos del viejo profesor Ye. ¿Qué? Directora Ye, el profesor Xiao quiere esquivarla. Para recuperar el liderazgo del proyecto, bajo el título de talento especial. Ha vuelto a contratar a Jian Nian. ¿Cómo se atreve? Mi padre todavía está en el hospital. Si se entera de que su yerno, su discípulo, usa su reputación para favores personales, morirá de la rabia. Profesor. Aún no soy digno de Xiaosu. Pero le aseguro. Aquí le hago 3 promesas. Primero, siempre asumiré la responsabilidad de ser su esposo. Siempre la favoreceré, le daré todo mi amor solo a ella. Nunca la decepcionaré en esta vida. Segundo, siempre apoyaré y respetaré su carrera. Caminaré a su lado, hombro con hombro. Tercero, jamás es bueno. Seguiré con honor. Lo elevé paso a paso, apoyé su carrera. No fue para que él, pisando la espalda de mi padre y la mía, saciar sus deseos egoístas y proteger a otra mujer. Convoque a todos los directores. Voy a arruinar a Xiaoan. Lo expulsaré del mundo académico para siempre. ¿No te cansas? Hay tanta basura en el vertedero. ¿Cómo vas a encontrarlo? Es solo un muñeco viejo. ¿Tienes que hacerle esto a una chica? Ese muñeco es de nuestra primera cita. Lo atrapaste toda la noche. Dijiste que sería testigo de toda nuestra buena suerte. Ahora te parece viejo, te molesta. Si vuelves a molestar a Nian, me divorcio. Bien. Xiaoan. De ahora en adelante, todo el amor que te tenía, lo retiro por completo, sin dejar nada. Incluidos los permisos que te di, todos anulados. La basura debe estar en el basurero. Payaso ridículo. Hola, abogado Tang. Señorita Ye, según sus instrucciones finales, la división de bienes previa al divorcio se ha completado. Todos los activos a nombre de Xiaoan que usted, y los activos convertidos a partir de los recursos de la familia Ye, han sido desvinculados y congelados. Los documentos legales relevantes están listos. Muy bien, prepara el acuerdo para que firme el divorcio en cualquier momento. Después de la conferencia de prensa, no solo quiero que se vaya sin nada. También quiero que sea expulsado permanentemente del mundo académico. Explica claramente lo que dices. ¿El significado literal no lo entiendes? ¿Puedes dejar de estar enojado? ¿Puedes ser racional? Admito que mi enfoque fue algo imprudente. Pero lo hice todo por el laboratorio. ¿Por nuestro futuro juntos? Tú y yo. Ya no tenemos futuro. Deja de decir esas cosas enojadas. Tantos años de matrimonio. ¿Cómo podríamos dejarlo ir tan fácilmente? El proyecto está terminando, después de su éxito. Todos mis problemas se resolverán. Confía en mí. Iremos mejorando. Tienes razón. El proyecto es lo primero, ya que insistes. En pensar en el instituto, sigamos las reglas. La reincorporación de Jian Nian debe seguir el proceso formal del instituto y someterse a las preguntas de todos los directores. Este es el contrato de reincorporación para talentos especiales. Firmarlo hará que la reincorporación de Jian Nian sea conforme.
De lo contrario, tengo derecho a expulsarla de inmediato. Por procedimientos ilegales. Cuando cambies de opinión. Oye, Profesor Xiao, la verificación final de los datos del proyecto fue exitosa. Pero estaba tan ansiosa por dar las buenas noticias, que me caí por las escaleras y me torcí el pie. Duele mucho. ¿Qué? Quédate donde estás. Voy para allá ahora mismo. Algo le pasó a Nian Nian. Debo ir de inmediato. Por cierto, el proyecto fue un éxito. Espérame. Hablaremos de lo nuestro más tarde. Xiaoan, este camino lo elegiste tú. No solo te haré salir del instituto, también haré que desaparezcas completamente de mi vida. ¿Éxito? El cálculo final es completamente correcto, Nian Nian. Realmente eres mi buena suerte. ¡Qué bien! Profesor Xiao, felicidades. Todo es mérito tuyo. Con estos logros, aquellos que te despreciaban, finalmente podrán callarse. Exactamente. Especialmente Yesu, todos estos años ella no ha hecho más que cuestionarme. Y menospreciarme. No puedo ni imaginar la cara que pondrá cuando vea esto. Profesor Xiao, publiqué antes una publicación sobre el éxito de tu proyecto. Ahora todo el internet está hablando de ti, y muchos dicen que quieren invertir o colaborar contigo. Mira tu teléfono. ¿Esto? ¿Todos estos son para mí? Hola, es el profesor Xiao. He visto sus resultados de investigación. Estamos muy interesados. ¿Podríamos? ¿Su instituto aún necesita inversión? Nuestro grupo Wanyu está dispuesto a invertir 30 millones. 30 millones. Perfecto, perfecto. Hablamos de los detalles más tarde. Hola, profesor Xiao. Me pregunto si su investigación actual ya tiene patente registrada. Yo estoy dispuesto a ofrecer 100 millones para comprar los derechos de uso exclusivo. ¿Qué le parece? ¿Esta cifra? 100 millones. 100 millones enteros. Profesor Xiao. Conteste rápido. De acuerdo. Luego le agrego y hablamos con detalle. 100 millones. Hola, Profesor Xiao. sé lo que quiere. Exactamente. Mi intención es invertir 3 millones. Lo siento, no hace falta que siga. Para este proyecto ya tengo muchos inversores interesados. 3 millones. Lo siento, no me interesa. Busque a otro. Increíble. Profesor Xiao. 100 millones. Eres un genio. Todos estos años, en cada proyecto exitoso, Yesu siempre ha estado ahí, controlando como una niñera. Metiéndose de vez en cuando, como si yo solo no pudiera completar la investigación. ¿Y ahora? Sin ella, mi investigación ha tenido éxito de todos modos. Conseguí una inversión de cientos de millones. Profesor Xiao, dime, cuando la rectora Ye se entere, ¿qué cara crees que pondrá? Profesor Xiao, la rectora Ye se mueve rápido. Ya quiere hacer la conferencia de prensa de resultados. Muy hábil para robar cámara. Pero al menos Xiaosu sabe reconocer el momento y el valor de mi investigación. Por fin recuerdas a quien debes adular. Profesor Xiao, entonces dime, ¿vamos a esta conferencia de prensa? ¿O no vamos? Vamos. Claro que vamos, y además tenemos que imprimir todos estos contratos de inversión y llevarlos para que vea con sus propios ojos lo exitoso que es mi proyecto sin ella. Vale. Rector Ye, acabo de recibir noticias. El proyecto del profesor Xiao ya ha sido verificado con éxito. ¿Éxito? Sí. La asistente del profesor Xiao, Yang Nian, empezó a promocionar esto ayer. Hoy, después de que el profesor Xiao lo confirmara personalmente,
Muchas empresas han llamado para negociar inversiones. Actualmente, la inversión total ya supera fácilmente los 100 millones. Rector Ye, aplazamos la conferencia para despedir al profesor Xiao. ¿O hacemos otros planes? No es necesario. Sigan con el plan original. Pero... ¿Quién te dijo que un proyecto basado en datos erróneos realmente tendría éxito? Saca ese informe, sellado sobre los errores en los datos originales, y junto con los datos de la verificación final de Xiaoan, envíalo a los expertos de primer nivel del instituto. Pídeles que lo revisen urgentemente. ¿Quieres decir que...? No solo voy a arruinar su reputación, sino que voy a hacer que se estrelle en su momento de mayor gloria. La conferencia de prensa sigue según lo planeado. Sí. Xiao Su. Muy bien, esta conferencia está muy bien organizada, muy impresionante. Si hubiera sido así antes, ¿acaso habríamos discutido? ¿De verdad viniste? ¿Acaso no debería haber venido? Yo soy la protagonista de esta conferencia de prensa. Rector Ye, no puedes ignorar los logros actuales del profesor Xiao. Con tantas inversiones que ya superan los 100 millones. Tu actitud hacia el profesor Xiao no es apropiada. Mi actitud no es asunto tuyo. Tú. Basta, Xiao Su, no finjas. Sé qué piensas. Que por Nian, una pasante, te he dejado de lado. Tienes razón en enojarte. Pero mira, aunque organizaste esta conferencia, vine para que no quedaras en ridículo, ¿no es así? Tú importas para mí. Si dejaras un poco tus caprichos de señorita, no estaríamos así. Enojado. Xiaoan, te tienes demasiada estima. Pero en algo tienes razón, esta conferencia sí que es para ti. Sin ti, le faltaría algo de ambiente. Así es, solo tienes que anunciar en la conferencia que me restituyes como jefe y puedo olvidar lo pasado. Los dos podemos seguir como antes. Xiaoan, ¿por qué crees que después de todo lo que has hecho, podríamos seguir como antes? Todo lo que hice fue por el proyecto de investigación. La ciencia solo mira los resultados, y ahora están aquí. Nian también ayudó, lo que prueba que mi visión y elección fueron acertadas. Director Ye, es hora. Gracias a todos los directores y periodistas por venir. Hoy convoqué esta conferencia para anunciar una importante resolución de personal. Anuncio que, a partir de hoy, se releva a Xiaoan de todos sus cargos en el instituto y se le expulsa permanentemente. ¿Qué? ¿Yesu, quieres destituirme? No tienes ese derecho. Xiaoan, soy el inversor del proyecto y más aún, su responsable. Te despido. Es una notificación, no una consulta. No tienes derecho a oponerte. Director Ye, ¿puedo preguntar la razón? Estos 7 años. He invertido decenas de millones en Xiaoan. Todos los logros se deben a que yo dirigí el rumbo del proyecto. Y verifiqué los resultados experimentales para lograr el éxito. Y el profesor Xiaoan, con falta de ética académica y capacidad dudosa. Despedirlo es justo y razonable. Tonterías. ¿Lo ves? Este es mi proyecto de investigación dirigido personalmente. Ya tiene resultados experimentales. Pronto podré solicitar la patente. Y esto, mira qué es. Es un contrato de 30 millones. Este es de 100 millones, un contrato de compra exclusiva de patente. Después del éxito de mi proyecto, los contratos de inversión hacen fila para verme, y además, los proyectos por debajo del millón, ni los miro. Incluso no sé cuál firmar. ¿Y entonces? Entonces, soy mucho más capaz que tú, el inversor. Solo porque traté un poco mejor a mi asistente eficaz. Inventas esta excusa para intentar despedirme y destituirme. Creo que la persona que debería ser despedida y destituida eres tú. Director Ye, el proyecto del profesor Xiao acaba de lograr un gran éxito. En este momento, despedir a un miembro clave del instituto podría afectar la reputación académica. ¿Y el desarrollo futuro del instituto? Hay rumores de que quieres monopolizar la dirección del proyecto. ¿Es esto cierto? Habla. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste mudo? Para un proyecto que no puede tener éxito, no tengo nada que decir. Yesu, hasta ahora sigues siendo terco. Y sigues insistiendo en que me despidas. Señores, yo soy quien pone el enfoque en la investigación.
quien realmente contribuye al instituto. Tú, en cambio, por un pequeño conflicto personal, abusas de tu autoridad para despedir al investigador principal. Eres tú quien tiene mala conducta académica y carácter cuestionable. Director Ye, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones del profesor Xiao? Director Ye, por favor, responda de inmediato. Director Ye, el profesor Xiao realmente ha presentado resultados tangibles. Lo de la destitución, creo que es un malentendido. Tal vez deberíamos posponerlo y decidir después de discutirlo. Parece que todos los directores son razonables. No necesito perder más palabras con ustedes. Director Ye, tal vez hoy deberíamos. Si convoqué esta conferencia de prensa hoy es porque el asunto ya no tiene vuelta atrás. Xiaoan, te lo repito, tu proyecto no puede tener éxito. Y tú solo eres un empleado de mi instituto. Despedirte es una notificación, no una consulta. Bien. Yesu, ya que insistes en mencionar el instituto, sigamos el reglamento del instituto. Los cambios importantes de personal requieren la votación colectiva de todos los directores. Xiaoan, realmente no te rindes. Hasta ver la evidencia. Está bien. Te concedo tu deseo. El valor de mi proyecto, los resultados de mi investigación. Todos los presentes pueden verlo. ¿Crees que la junta directiva seguirá apoyándote como antes? No sueñes. Propongo destituir a Xiaoan del instituto. Todas las funciones, expulsarlo del instituto. Todos los directores presentes, los que apoyen mi propuesta. Por favor, levanten la mano. Apoyo la decisión de la directora Ye. Revocar a Xiaoan. Del cargo de investigador jefe. Expulsarlo del instituto. De la lista. Director Wang. ¿Esto qué haces? Yo también estoy de acuerdo. De acuerdo. ¿Están todos locos? Inversiones de cientos de millones. Si ella no las ve, bueno. ¿Acaso ustedes tampoco las ven? Profesor Xiao. Nosotros, estos directores. Hemos seguido a la directora Ye, la hemos visto paso a paso. Llevar la causa hasta ahora. Aunque no sé. ¿Por qué, después de que presentaste resultados tangibles, ella aún insiste en despedirte? Pero todos estos años, las decisiones de la directora Ye nunca han estado equivocadas. Comparado contigo, preferimos confiar en el criterio de la directora Ye. Ella hasta a mí, que obtuvo inversiones de cientos de millones, quiere despedir. Ustedes quieren confiar en ella. No hace falta decir más. Directora Ye, nosotros los directores hemos acordado por unanimidad apoyar tu decisión de despedir a Xiaoan. Agradezco la confianza de todos los directores. Definitivamente no les defraudaré. Xiaoan, ahora no tienes ninguna relación con el instituto. Te doy un minuto para que de mi conferencia de prensa. De mi instituto, te largues inmediatamente. Yesu. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ¿estás satisfecho? No es solo que no seguí tu voluntad. Que no despedí a Nian, que no te dejé intervenir en los asuntos del instituto. Y tú abusas de tu poder, tu antigüedad, para presionar a esta junta directiva a votar en mi contra. ¿No te parece ridículo? Directora Ye, ¿cómo responde usted a esto? Insistir en despedir al profesor Xiao en este momento. ¿Es envidia y exclusión del talento? Está poniendo sus emociones personales por encima del desarrollo del instituto, liderando al equipo para excluir al profesor Xiao y al asistente Jian. Perder al profesor Xiao, un investigador jefe así. ¿Puede asumir usted la responsabilidad? Yesu, ¿te atreves a responder estas preguntas? Yo soy quien, por el bien del instituto, consiguió inversiones de cientos de millones. ¿Crees o no que, en cuanto salga por esa puerta, en un minuto puedo construir un nuevo instituto de investigación desde cero? Cuando consiga la inversión, puedo comprarlo y revisar cientos de informes de este instituto tuyo. ¿Crees que despidiéndome puedes arruinar mi carrera profesional para siempre? Te lo digo claro, estás soñando. La profesora Xiao ya se ha puesto tan inflexible. ¿Para qué seguir hablando con ella? Nuestro proyecto vale mucho dinero. Cuando llegue el financiamiento, todo el instituto de investigación ¿no quedará bajo tu mando? Ya veremos cómo sigue siendo tan arrogante entonces. Yesu, te doy una última oportunidad. Si te atreves delante de todos los medios de comunicación, te disculpas por tu escena de hace un rato, yo te puedo perdonar. Si no, cuando compre tu instituto de investigación, la primera cosa que voy a hacer es expulsarte a ti, Yesu. De forma definitiva. Xiaoan, sin mí, tú ahora no eres más que un empleado anónimo sin ningún renombre. ¿Con qué méritos quieres expulsarme? Te crees demasiado, de verdad.
Yesu, ¿aún sigues creyendo que soy el mismo de antes? El yerno que vive en la casa de la familia Ye, sin capacidad, que siempre te aguantaba tus insultos. ¿Que me insultabas todo el rato? Te lo digo, incluso sin ti, puedo tener éxito igual. Simplemente no quieres admitir que soy mejor que tú, más capaz que tú. Ni siquiera mereces que yo entre a tu familia como yerno, y toda tu familia Ye tampoco. No fue más que un peldaño cuando yo empecé mi camino. Basta ya. La familia Ye fue construida desde cero por mi padre, con todo su esfuerzo. Cuánto te ayudó todos estos años lo sabes bien de sobra, no tienes derecho a decir esto. No tienes ni el más mínimo derecho a decir ni una mala palabra sobre la familia Ye. Échenlo fuera ahora mismo, de inmediato. Tú. A ver quién se atreve a tocarme. Decano Ye, no tienes por qué apurarte en echarlo. Los logros que tiene hoy el profesor Xiao. Incluso después de que tú lo hayas insultado y humillado así, él aún está dispuesto a venir a tu rueda de prensa. Ya ha hecho más que suficiente. Nian Nian tiene razón. Yesu, por la relación de 7 años. ¿Qué hubo entre tu familia Ye y yo? Antes de irme, te puedo dar una última oportunidad. Profesor Xiao. Nian Nian. No te olvides, la persona que ella ha humillado todo este tiempo. Además de ti, soy yo también. Tranquilo, yo te haré justicia, seguro que se la devuelvo. Yesu. Solo tienes que hacerlo público ante los periodistas. Entrégamelo. Y que Nian Nian se disculpe sinceramente conmigo, entonces yo puedo volver al instituto para seguir trabajando. Eliges tú mismo. ¿Quieres que monte mi propio negocio y compre tu instituto de investigación? ¿Te empujo hasta la ruina o te disculpas de una buena vez? Déjate un camino de salida, ¿no? Xiaoan, sí que debo decir una cosa, lo siento. Debería pedirle disculpas a yo misma de hace 7 años. Me equivoqué al juzgar a las personas, desperdicié 7 años de mi vida. Y también desperdicié 7 años de recursos de la familia Ye. Para apoyar a un payaso como tú. Tú. Después de todo lo que pasó, sigues siendo tan terco. Como no me di cuenta antes de lo estúpido que eres. 3 millones de yuanes ingresados en la cuenta. Mira bien, esta es una de las inversiones. Los 3 millones del contrato ya han sido depositados en mi cuenta. Cuando los resultados de investigación del profesor Xiao se hagan públicos, el dinero que consigamos será suficiente para comprar decenas de institutos de investigación. Y para entonces, todos ustedes que eligieron el bando equivocado, no vengan llorando de rodillas a decir que se arrepienten, ¿eh? Diga, ¿ya salieron los datos? Sí, el laboratorio ya entregó el informe de verificación. Ya tengo el archivo con los datos. Estoy en la entrada de la conferencia de prensa. Al final alcancé a llegar para ver este buen espectáculo. Guardia, abran la puerta principal. Sí, señor. Muy bien, Yesu, te acabo de dar una última oportunidad y fuiste tú quien no la supo aprovechar. No quisiste renunciar a tu orgullo y me echaste, está bien. Este es el camino que elegiste tú mismo. No te arrepientas. Xiaoan, tu sueño de escalar a la cima ya es hora de despertar. Señor Ye, este es el informe de verificación. ¿Informe de verificación? Yesu, ¿qué quieres decir con esto? Señor Ye, ¿qué derecho tienes a robar los datos de experimento? ¿Del profesor Xiao? Después de todo lo que pasó. No vas a decir que estos datos experimentales Pertenecen a su laboratorio. Y quieres robarle los resultados de investigación al profesor Xiao, ¿no? Abran los ojos y miren bien. Es falso. Estafador. Me estafó 5 años. 5 años. Realmente es un estafador. Xiaoan, este es tu resultado de investigación del que te sentías tan orgulloso. Los datos estaban equivocados desde el principio, simplemente no es posible que sea válido. Profesor Xiao, ¿el informe de cálculo realmente está equivocado? ¿Sus datos realmente tienen errores? Si el informe de investigación no es válido, usted quedará desacreditado. ¿Puede aceptar este resultado, por favor? Imposible. Yesu, seguramente lo falsificaste tú. Ya he verificado una y otra vez el resultado del experimento. No puede tener errores. Este es el informe de cálculo emitido por el mejor instituto de investigación del país. Míralo bien tú mismo.
¿Esto? Diga, presidente Wan. Estafador, te atreves a falsificar datos académicos. Voy a retirar mi inversión. Retirar la inversión. ¿Por qué? ¿No habíamos llegado a un acuerdo antes? No digas más nada. ¿Yo? Hey, presidente Lee. El proyecto que presentaste se atreve a tener datos falsificados. Nuestra cooperación se cancela desde ahora. Cancelada. Presidente Lee, ¿no ya firmamos el contrato? Además, el dinero del proyecto ya llegó a mi cuenta. No hay nada que hablar. Ah, presidente Lee, lo de la falsificación de datos que usted menciona. Es solo un malentendido, déjeme que se lo explique. Presidente Lee. ¿Por qué nadie me escucha? Ya dije que no sé nada sobre la falsificación de datos, no sé nada. Tampoco sé por qué los datos del proyecto salieron mal. ¿De verdad no sabes la razón? Xiaoan, ¿recuerdas lo que te dije cuando estaba enfermo? Cuando estabas enfermo. Yo me encargo del proyecto, no tienes que preocuparte por nada. ¿Puedes dejar de ser tan caprichoso? No te lo dije desde hace tiempo. Que no despidieras a Jian Nian Nian. Ahora mira lo que pasa, la desterraste de esta manera. El proyecto es un desastre total y tú terminaste enfermo así. ¿Estás satisfecho con este resultado? ¿Sabes qué? Tu preciosa y atenta Jian Nian Nian ni siquiera detectó un error básico en los datos. Ella solo es una recién llegada. ¿Puedes dejar de atacarla? También lo hice por tu salud. ¿Por mí? Xiaoan, hoy me acabo de dar cuenta de que eres tan hipócrita. Puedes quitarte esa idea de la cabeza. No voy a entregarles el proyecto. Incomprensible. Pues quédate aquí recuperándote bien. Así que... ya lo sabías desde hace tiempo. Ahora lo entiendo. Tu supuesto éxito fue un espejismo desde el principio. Yesu. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste cometer un error tras otro? Sabías desde hace mucho que los datos estaban mal. ¿Por qué me dejaste actuar como un idiota? Que puse todo mi esfuerzo para llegar hasta aquí. ¿Acaso querías verme estar en la cima? ¿Y apuñalarme por la espalda? Tenemos 7 años de relación. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Ya te lo advertí hace tiempo. Te di muchas oportunidades, fuiste tú que eres arrogante y ciego. Para proteger a Jian Nian Nian. Y para demostrar que tenía razón, firmaste personalmente ese informe con errores. Fuiste tú mismo que destruiste tu propio esfuerzo. Lo que te pasa hoy, te lo mereces. Yo. Última noticia de Internet. Varios expertos autorizados han publicado simultáneamente un análisis derivado de los datos, y todos coinciden en que hay grandes fallos en los datos centrales y la conclusión no es válida. La web oficial contra el fraude académico ya ha incluido el caso de Xiaoan como caso típico. Su reputación académica está completamente arruinada. Profesor Xiao, ¿tiene algo que decir al respecto? Yo. Ya lo recuerdo. Nian Nian. Tú calculaste estos datos personalmente y me los entregaste. No me equivoqué yo, fuiste tú que te equivocaste en el cálculo. ¿Me mataste? No. Ya me he enemistado con Yesu. No puedo permitir que Xiaoan me guarde rencor también. Si no, no podré seguir trabajando en este círculo. Profesor Xiao, yo no fue a propósito. Profesor Xiao, yo solo soy una pasante, no tengo mucha experiencia. Yo creía que los datos estaban bien. Solo quería ayudarte de verdad. Te vi que por este proyecto pasabas tantas noches en vela, y el director ya siempre te oprimía. Te ponía en duda. Lo siento mucho, profesor Xiao, no fue a propósito. Fui demasiado impaciente. Perdón, te he perjudicado. Director Ye, todo es mi culpa. Yo perjudiqué al profesor Xiao. Te lo ruego, no despidas al profesor Xiao. Nian Nian. Perdón, me he dejado llevar. Esto no es culpa tuya. Profesor Xiao, yo estoy dispuesto a renunciar voluntariamente. Siempre que el director Ye perdone mi error y no te culpe. Esto no es tu culpa.
No lo hiciste a propósito, no temas, estoy aquí. MMM. Xiao Su, lo que pasó antes. Me equivoqué. Pero viste, el error en los datos no fue por mí, fue... Nian Nian tampoco lo hizo a propósito, solo es una becaria. Quería ayudarme tanto que cometió un error, te prometo. Que en el futuro tendrá más cuidado. Mira, este asunto. ¿Podríamos dejarlo aquí? Claro, Xiaoan. La rueda de prensa de hoy ha terminado. Acompaña a los periodistas a la salida. Directores también han trabajado duro. Acompáñenlos a descansar primero. Sí, director Ye. ¿Necesita que me quede para ayudarle con esto? No, es un asunto familiar. Yo me equivoqué con esa persona. Lo manejaré yo mismo. Sí. Señores, por aquí. Xiao Su, a pesar de cómo te traté antes, aún me das otra oportunidad. Sabía que nuestros 7 años de sentimientos no eran falsos. Aún me importas, tranquilo. No volveré a hacerlo, prometo comportarme bien. Deja de ilusionarte, Xiaoan. La razón por la que he escalado hasta hoy es para no soportar más humillaciones. Cuando digo fin, es fin entre nosotros, sin más relación. Director Ye, todo es mi culpa, se lo ruego. No despida al profesor Xiao. Despídeme a mí, Nian Nian, no hagas esto. También lo hiciste por mí. ¿Crees que por haberle golpeado antes, tú no tienes nada que ver? Yesu, ¿cómo te atreves a pegarme? Yesu, si me pegas a mí, está bien, te he fallado. Pero Nian Nian no te ha fallado en absoluto. ¿Podrías por una vez ser racional? Deja de perder los estribos. Ya debería haberle dado una bofetada a cada uno de ustedes. Ahora que lo hice, ya está hecho. ¿Acaso necesito elegir el momento o el lugar? Tú, Xiaoan. Te lo repito una vez más. Será mejor que te largues con Nian Nian. Fuera de mi vista. Si hay una segunda vez, no solo les daré en la cara. ¿Basta? Yesu. Incluso en lo que creía que era mi momento de mayor gloria. Estaba dispuesto a darte otra oportunidad, a empezar de nuevo contigo. ¿Cómo es que en tu caso se ha convertido en esto? 7 años de sentimientos. Yo por ti. Por este instituto de investigación he invertido tanto esfuerzo. ¿No podrías darme otra oportunidad? Ya te he dado muchas oportunidades, no lo olvides. Fuiste tú, paso a paso, quien permitió que Nian Nian llegara hasta aquí. Fuiste tú quien eligió mal cada camino, arruinándote por completo. Xiao Su. Lo sé. Sé que no estás bien. Si crees que hice algo mal, puedo cambiar. Mira. Enviaré a Nian Nian a trabajar a otro lugar. Te aseguro que nunca más aparecerá ante ti. ¿Así está bien? No te enfades más. Considéralo como que me ayudas una vez más. Empezamos de nuevo. Lárgate. Xiaoan, te lo repito. ¿Has sido despedido por completo de mi vida? ¿De mi carrera? Listo. Despedido por completo. Xiao Su. Seguridad. Xiao Su, déjame explicarte. ¿Tú? ¿Qué hacen? Ella es mi esposa, mi compañera de 7 años. Solo está enfadada, no me despedirá de verdad. Señor, por favor, párese inmediatamente. Suélteme. Tú. Suéltenme. Profesora Xiao. Profesora Xiao. Suéltenme. Suéltenme. Ustedes me tratan así, se lo advierto. No os dejará escapar, ¿me estáis oyendo? Profesor Xiao, no te enfades con ellos. Mejor buscamos una solución. Para que Yesu se calme. Xiao Su te ha puesto en este estado. Y todavía te estás preocupando por los dos. No lo entiendo de ninguna manera. Eres una chica tan buena. ¿Por qué ella siempre tiene que ponerte las cosas difíciles? Profesor Xiao, estoy bien. Esta vez me equivoqué yo. Mejor buscamos la forma de calmar a Yesu, ¿vale? Solo tienes que hacer lo que te diga. Seguro que te ayudo a que vuelvas a tenerla contenta. ¿De verdad podrás convencerla? Confía en mí, voy a conseguir que vosotros dos volváis a estar como antes. Vale.
Esta vez la verdad es que te debo mucho. Si no me hubieras ayudado a elegir todos estos regalos, la verdad no sabría cómo convencerla. Es lo mínimo que puedo hacer. Solo con que tú y la directora Ye volváis a estar bien. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Xiaoan, eres realmente un idiota. Si llevas estos regalos a casa, Yesu se enfadará todavía más. Nunca en la vida vais a volver a estar bien. Pero qué suerte que seas tan tonto. Cuando tú y Yesu rompáis definitivamente, solo me vas a tener más en cuenta a mí, que nunca te he abandonado. Te quedarás conmigo. Toda tu fortuna de tantos años va a caer en mis manos sin esfuerzo. Nian Nian. Vamos. Ah, ya voy. Yesu. Xiaoan solo cometió un pequeño error. Es capaz y rico, un regalo de disculpa de varios millones. Lo compra sin dudarlo ni un segundo. Si a ti no te gusta, a mí sí. Espera a verme disfrutar gastando el dinero de tu marido. ¿Qué estáis haciendo aquí? Esta es mi casa, parad ya. Somos los que la señorita Ye envió. Yesu. ¿Ella os ordenó que hicierais esto? Profesor Xiao, ¿la directora Ye de verdad te va a echar de aquí? Es imposible. Ella no puede ser tan cruel. He dicho que os paréis. Xiaosu, ¿por qué dejaste que vaciaran la casa? ¿Estás loco? Señor Xiao, ya no tienes nada que ver con la directora Ye. Mantén la distancia. ¿Quién te crees que eres? Estoy hablando con Yesu. Apártate. Si tienes algo que decir, dilo desde ahí. ¿A qué viene esto? Xiaosu, ¿es que no guardas ningún afecto conyugal? ¿Ningún asunto? Xiaoan, no seas ridículo. ¿Aún piensas que somos marido y mujer? ¿Cariño? Lo siento. Sé que me equivoqué. Mira. Te he comprado muchos regalos, collares, pulseras. Y bolsos de edición limitada, todos tus favoritos. Xiaoan, ¿de verdad crees que comprando estas cosas, lo pasado, se puede borrar de un plumazo? Entonces, ¿qué más quieres que haga? ¿Tengo que arrodillarme y suplicarte para que estés contento? No hace falta que alguien como tú se arrodille. Solo me da asco. Llévate toda esta basura que compraste y lárgate. No la quiero. Basura. Todo esto costó millones. Nian Nian me ayudó a elegirlo pieza por pieza. Si no te gusta, no lo aceptes, pero no hace falta. Querías cosas tan desagradables. Nian Nian te ayudó a elegirlo. Directora Ye, solo quería que tú y el profesor Xiao hicieran las paces. No tenía otra intención. Yo. Yesu. No te pases. Aunque Nian Nian fue imprudente, ya se disculpó. Tienes que ser tan dura con ella. Solo es una becaria. Al fin y al cabo, tú eres su superior y su mentora. ¿Es necesario que seas tan despiadada? No la estoy atacando a ella. No. Entonces, te estoy atacando a ti. Xiaoan, esa chica interesada, es despreciable. Pero tú eres el verdadero culpable. Tú permitiste que se pasara de lista conmigo. La defendiste sin importar los hechos, y ahora vienes a pedir perdón. Incluso la llevaste contigo a elegir regalos. Y hasta me volviste la espalda por ella, lleno de reproches. Eres tú quien ha arruinado por completo esta relación. Yo. Sí. Xiaosu. Solo la veo como una persona más joven. Solo la veo como una hermanita. Nosotros somos marido y mujer. ¿Acaso no tienes ni un poco de tolerancia y comprensión? Llevamos 7 años juntos, ¿acaso? ¿No valoras en absoluto el afecto conyugal? Ese supuesto afecto conyugal. Hace tiempo que lo rechacé. Mira bien tú mismo qué documento firmaste. Acuerdo de divorcio. Eso es imposible. Lo que firmé entonces claramente era el contrato de reincorporación de Nian Nian. Yesu, me engañaste para que firmara. ¿Engañarte? Ambos documentos estaban juntos. Fuiste tú quien firmó sin siquiera mirar. Xiaoan, desde el momento en que firmaste,
Ya no tenemos ninguna relación. Esto no puede ser. Yesu. Soy tu marido, no puedes tratarme así. Ya no lo eres. Rectora Ye, deberías reconciliarte con el profesor Xiao. Él realmente te ama. ¿Acaso 7 años de relación van a terminar así? Nian Nian. Con ese talento actoral, es una pena que no te dediques a la actuación. ¿Que me divorcie de él no es justo lo que querías? Rectora Ye, yo realmente... Cállate. No tengo ganas de ver la actuación de esta pareja. Seguridad, sáquenla de aquí. Profesor Xiao. Tú. Yesu. Ella solo quería que nos reconciliáramos. Tenía buenas intenciones. ¿Con qué derecho la tratas así? Esta es mi casa. ¿Quién tiene derecho a entrar y quién no? Lo decido yo. No solo Jian Yan. Hoy, incluso tú, Xiaoan. Tienes que largarte de aquí obedientemente. Sunan, echa a Xiaoan. Sí, rectora Ye. No me toques. Yesu. Mi actitud al disculparme contigo ya ha sido lo suficientemente sincera. Ya que eres tan despiadada, no me culpes por ser desleal. ¿No querías hacer cuentas? Esta casa. La compramos después de casarnos. Es un bien ganancial. No tienes derecho a disponer de ella a tu antojo. Yo también soy dueña de esta casa. Bienes gananciales. Fíjate bien. Esta casa la compré yo personalmente. Al contado. En la escritura, de principio a fin, nunca ha estado tu nombre. Vale. Supongamos que la casa es tuya. ¿Y lo demás? Los muebles, la decoración. Eso sí que me corresponde. ¿No querías hacer cuentas? Hoy voy a aclarar esta deuda contigo. Lo acordamos. Tú comprabas la casa, yo los muebles. Todo esto. El sofá, la mesa, la alfombra, las cortinas. Lo pagué yo. Basta de tonterías. Tu dinero no me interesa en absoluto. ¿1 millón te basta? Tú. Todo lo que compraste, ahora lo compro yo. Desde este momento, todo es mío. Sacadlo todo. En su presencia. Rompedlo y quemadlo todo. No. Arad. Arad. Yo no he dado mi consentimiento. ¿Necesito tu permiso para deshacerme de mi propia basura? No me hagas reír, Xiaoan. Yesu. ¿Eres tan despiadado? ¿Es que no tienes corazón? Si vamos a cortar, que sea de raíz. Ver estas cosas que compraste cada segundo. Me da asco. Yesu, ¿qué haces? Señor Xiao, cálmese. Les digo, esta casa también es mía. Ella es mi esposa. No me sujeten. Acompañen al señor Xiao a la salida. Tú. No me voy. Suéltame. Les digo que me suelten. Esta es mi casa. Les ordeno que me suelten. Esperaré aquí a que Xiao su vuelva. 7 años. No es la primera vez que discutimos. Si me disculpo. Seguro que se ablanda. Suéltame. Tú. ¿Qué van a hacer? Abran la puerta. Tú. Xiaosu. ¿Cómo puede ser? ¿De verdad ya no me quieres? Profesor Xiao, por fin has salido. Te he estado esperando todo el tiempo. Profesor Xiao, ¿cómo has acabado así? La directora Ye no te ha hecho pasar un mal rato, ¿verdad? Todo es por mi culpa que tú y la directora Ye hayan llegado a este punto. Todo es mi culpa. No es culpa tuya. Solo que esta vez no podré volver a casa por un tiempo. Y no sé cuánto tiempo seguirá ella con esto. No te preocupes, profesor Xiao. Todavía tengo una habitación en la residencia del instituto. Aunque las condiciones no son las mejores, al menos se puede vivir. Puedes quedarte en mi casa por un tiempo. Así será más fácil hablar con la directora Ye luego. Nian Nian. Gracias. En estos momentos, solo tú estás dispuesta a ayudarme. Profesor Xiao. Es lo mínimo que puedo hacer. Vamos a casa. Directora Ye, la administración de la residencia informa. Ha llevado a Xiao a la residencia de empleados. La residencia de empleados. Casi lo olvido, ya aprobó el acuerdo de recontratación. Sigue siendo empleada del instituto. Jian, ¿realmente cree que Xiaoan es un buen partido?
Quiere compartir penas y alegrías con él, esperando un futuro brillante. Directora Ye, deberíamos despedir inmediatamente a Jian Nian Nian. ¿Y echarlos a ambos? No hace falta. Si quiere actuar, le daré la oportunidad. Quiero ver sin mi apoyo. Xiaoan, si podrá seguir siendo su buen partido. Manteniendo a este canario. Notificar al departamento logístico, la residencia de empleados no permite la entrada de personas ajenas. Decirle a Jian Nian Nian y a Xiaoan. O bien, solo Jian Nian Nian puede vivir en la residencia. O ambos tienen que irse. Nian Nian. Lo siento por ti. Hacerte vivir en un lugar así. Mientras esté contigo. No importa dónde vivamos. Eres tú quien realmente se preocupa por mí. No como esa Yesu. Solo cometí un pequeño error y ya me quieren hundir definitivamente. ¿7 años de matrimonio? Todo lo que hubo entre nosotros es falso. Profesor Xiao, solo has tenido mala suerte. Pero tu fuerza sigue estando ahí. Yo creo en ti. Seguro que podrás recuperarte y volver a la cima. Nian Nian, en este momento solo tú crees en mí. Tranquila. Cuando vuelva a levantarme, te trataré como te mereces. No soy tan despiadado como Yesu. Te haré tener una buena vida, te lo prometo. Te llevaré a vivir en la casa más grande y te compraré los bolsos más caros. Profesor Xiao, no quiero nada de eso. Solo quiero que estés bien. Nian Nian. ¿Quién es? Señor Xiao, somos del departamento de logística del instituto. Este dormitorio solo permite la estancia de empleados de la empresa. Usted no puede alojarse aquí. Por favor, salga inmediatamente. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes todo lo que he aportado a este instituto y la gran contribución que hice? Claro que lo sabemos, no eres más que un extraño ahora. Si no fuera por la directora Ye, hoy no serías nada. Ahora, no tienes absolutamente nada que ver con este instituto. Por favor, coopera. Y vete inmediatamente. Yesu realmente es tan despiadada. Ni siquiera me deja quedarme un poco más en el dormitorio de empleados. Si no me deja quedarme, no importa. Profesor Xiao, vámonos. Nian Nian. Profesor Xiao, no importa dónde vayamos. Yo te seguiré siempre. Nunca te defraudaré. Por la confianza que tienes en mí. ¿Cree Yesu que si me voy de aquí no tengo dónde ir? Díganle que es imposible. Recoge tus cosas, hoy nos quedaremos en un hotel. Mañana te llevaré a comprar una casa. Vale. Directora Ye. Xiaoan se fue con Jian Nian Nian. Y dijo que van a buscar una casa para comprar. ¿Cómo va a pagarla con su escaso sueldo? Directora Ye, quizás se olvidó que todavía tiene usted una tarjeta bancaria para gastos familiares, que tiene alrededor de 10 millones. Y Xiaoan todavía tiene la tarjeta secundaria que permite gastar libremente. Que gaste el dinero. Ve a buscar un buen abogado y prepara todo el material de prueba. Quiero ver hasta dónde llega. ¿Cuánto dinero puede gastar? Además, quiero ver Cuando yo reclame. estos bienes, sin mi sustento, si él podrá devolverlos. Sí. Hola, señor, señora, ¿buscan alquilar o comprar? Primero miramos. Bien, por aquí, por favor. Este es un piso de 2 dormitorios, con decoración sencilla. Muy adecuado para 2 personas. Este no. El salón es muy pequeño y la luz natural es mala. Profesor Xiao, no está a tu altura. Este alquila por solo 3.000 al mes. Muy buena relación calidad-precio. Este no. No me siento cómoda. ¿Quieres ver este? Este es de 3 dormitorios. Este aún peor. Los muebles son muy viejos. El suelo está pasado de moda. Nian Nian. Solo somos 2. ¿Necesitamos una casa tan grande? Disculparse con Yesu. Puede gastar millones en regalos. Conmigo es tan tacaño. Hay que fingir. Si no, de verdad no quiere gastar. Profesor Xiao, lo siento. No lo pensé bien. Pensé que tú antes vivías en esas casas grandes, y no te gustaría una así. Lo sé, no puedo compararme con el director Ye. Con el director Ye, vivías en una villa comprada al contado. Conmigo tienes que alquilar. Por mi culpa, ahora solo puedes vivir en una casa así.
Lo sé, no puedo compararme con el director Ye. Nian Nian. ¿Quién dijo que vamos a alquilar? Entonces, señor, ¿usted quiere? Quiero comprar, búsquenme una villa. Te prometí darte lo mejor. No busquen más. Compramos la de al lado de Yesu. Señor Xiao, esa villa está justo en venta. El dueño pide 18 millones. ¿Cuánto? 18 millones. Profesor Xiao, ¿no es demasiado cara? Mejor, alquilemos, sé que no merezco. Una casa así. No es cara. ¿Cuál es el pago inicial mínimo? Mínimo el 30%, 5.400.000. Espérenme un momento. Voy a pagar. Señor, ¿paga con tarjeta o con código QR? ¿Con tarjeta? Señor, saldo insuficiente. Imposible, estos años he tenido logros en investigación. Con las bonificaciones del proyecto, el dinero en la tarjeta debería ser suficiente. Espere un momento. Hola. Quiero consultar el saldo de mi tarjeta bancaria. Señor Xiao, el banco donde invirtió establece que, si por su causa se incumple el contrato, debe indemnizar. Una gran multa por incumplimiento. Sus tarjetas bancarias a su nombre ya han sido deducidas automáticamente en orden. Todo se ha ido. Aún queda algo. Le ayudo a verificar. Ya lo decía yo, incluso sin Yesu. Tengo cierta base, ¿cómo no podría comprar una casa? Señor Xiao. El saldo total de sus tarjetas bancarias es de 3 yuanes con 4 centavos. Por favor, confirme. Hola, señor Xiao. ¿Hay algún otro asunto que desee consultar? Señor, ¿entonces compra esta casa? Sí, espere un momento. Yesu, no creas que sin ti. No puedo hacer nada, incluso sin dinero. Tengo muchos contactos. Director Zhan. Profesor Xiao. Es que, últimamente ando un poco justo de dinero, quería pedirle prestado algo para salir del apuro. Profesor Xiao, no es que no quiera ayudarle, pero la directora Ye ya nos avisó, tenemos cooperación con el instituto. No me ponga en una situación difícil. Profesor Xiao, escuché que se divorció de la directora Ye. Por mi parte tampoco es conveniente, busque a otro. Estos viejos zorros. Cuando Yesu los presentó ante mí, eran tan aduladores, muy bien. Ahora que saben que me divorcié, todos son así, ¿verdad? Profesor Xiao, ¿qué pasa? Si cree que vivir cerca de la directora Ye no es apropiado, entonces olvídelo, no nos atrevemos a enfrentarla, sí. Si alquilar también está bien. Para nosotros, pequeños personajes, es suficiente. No, esta casa hay que comprarla. ¿Esta tarjeta? Es la tarjeta secundaria para gastos familiares de Xiao Suinia. Estos años, yo también he contribuido bastante. Los millones en esta tarjeta, al menos la mitad son míos. Gastarlos es completamente natural. Pagar con tarjeta. De acuerdo. Vamos, a firmar el contrato. Director Ye, ¿qué pasa? Nada, no hace falta esperar un mes para el divorcio. Prepárate directamente para el juicio de divorcio. Xiaoan, voy a ver.
Si cada centavo que gastaste, vendiendo hasta las ollas. Lo puedes devolver. Señor, su tarjeta. Este es nuestro contrato. Échele un vistazo. Si no hay problemas, podemos firmarlo. Oye, Jesús, ¿no dijiste que no te importaba nuestro matrimonio? ¿Por qué ahora? ¿Me llamas? ¿Qué pasa? ¿Viste que me fui con Nian Nian? ¿Y te arrepentiste? Te haces ilusiones. Xiaoan, vengo a avisarte que en 3 días te presentes en el tribunal para el juicio de divorcio. Ni siquiera puedes esperar el mes de reflexión. ¿Tan urgente es divorciarte de mí? No quiero discutir contigo, devuelve el dinero como es debido. Y aún te daré la oportunidad de irte con las manos vacías. No me insultes, si ya no quieres esta familia. No me culpes por no ser amable, esos bienes conyugales los voy a dividir a la mitad, no pienses quedártelos tú solo. Nos vemos en el tribunal. ¿Estás segura? Estoy segura. En 3 días, nos vemos en el tribunal, no te arrepientas. Profesor Xiao, ¿realmente vas a tener un juicio de divorcio con la directora Ye? Ella me ha presionado hasta este punto. No tengo por qué guardarle las apariencias, los bienes conyugales se dividen a la mitad. Es lo justo. Un juicio para dividir la propiedad. ¿No sería para obtener más? Jesús es tan rica. Fácilmente se pueden dividir decenas de millones. Ese dinero será todo mío. Xiaoan, elegirte. Realmente elegí bien. Xiaoan, dices que has dado mucho por esta familia. Pero en este informe financiero no aparece tu nombre. Y aún piensas gastar mi dinero. Dividir mi propiedad. Solo espera a indemnizar y disculparte. E irte con las manos vacías. ¿Cómo es que vino de nuevo? ¿Se atreve a aparecer en el instituto? Exacto. Director Ye. Ya llegué. ¿Qué quieres decir? Habla rápido. Nian. Los datos experimentales que manejas, casi ninguno está correcto. Cada uno tiene que ser verificado de nuevo por tus colegas. Tú simplemente no estás a la altura de este trabajo. Ve a Recursos Humanos a recoger tu aviso de despido. Director Ye, no te preocupes por esas pequeñeces. Vine a la empresa solo para verte. Director Ye, ¿de qué sirve que te esfuerces tanto cada día? Todo el día aprobando documentos, gestionando proyectos, matándote a trabajar. No como yo, que solo necesito usar un pequeño ardid para que Xiaoan me obedezca en todo, gastando cientos, miles de millones. ¿Lo ves? Este collar, 200.000. Este brazalete, 350.000. Este anillo, 500.000. Y esa villa, 18 millones. Está a mi nombre. Lleva 7 años casada con el profesor Xiao. ¿Qué te ha comprado él? Veo que de pies a cabeza no tienes ni una joya decente. Un muñeco barato y sin valor, y tú lo tratas como un tesoro. ¡Qué poca categoría! Xiaoan es bastante generoso contigo. Pero tengo curiosidad. Nian. Si alguien quisiera recuperar todos estos gastos tuyos, ¿podrías devolverlos? ¿Devolver? Xiaoan ahora me obedece en todo. ¿Cómo va a querer que se los devuelva? Más bien tú. Espera a que el profesor Xiao gane el juicio contra ti. Se lleve la mitad de tus bienes. A ver cómo te las arreglas entonces. Bien, lo espero. Espero ver tu expresión en el tribunal cuando te reclamen. Cada uno de esos gastos. Profesor Xiao, ¿cómo es que ni siquiera has ordenado esto? Todavía estoy con la investigación anterior, no tengo tiempo. Tú hazlo. ¿Que yo lo haga?
Sí, cuando Xiao Su estaba aquí. Era ella quien lo hacía. Ahora que no está. Claro que lo tienes que hacer tú. Profesor Xiao, esta casa es tan grande. ¿Cómo voy a poder ordenarla yo sola? ¿Qué tal si contratamos a una empleada doméstica? Sí, como tú quieras. Ahora estoy ocupado. No me molestes. Nunca pensé que algún día yo también disfrutaría de esto. En casa ya podría tener una empleada que me atienda. Profesor Xiao, mira esto, 2000 al mes. Lo cubre todo. ¿Qué te parece? ¿No te dije que tú te encargaras? Bueno, paga tú. Yo pago. Antes, cuando Xiao Su estaba aquí, ella gestionaba estas cosas domésticas. Es tan poca cosa. Págala tú. ¿No es así? Yo pago. Profesor Xiao, tú dijiste que me darías una buena vida, pero ahora, hasta con esta pequeña cantidad, tengo que pagar yo. Profesor Xiao, sigues pensando que no valgo, ¿verdad? Antes, cuando el director ya estaba aquí, todo en casa era lo mejor. Yo lo envidiaba mucho. Pero ahora yo. ¿Basta? Yo pago. No digas más. Profesor Xiao, ya sabía que tú eres el mejor. Antes, estas cosas nunca me preocupaban. Xiao Su lo organizado. Perfectamente. La casa siempre estaba limpia. La comida siempre caliente, hasta mi ropa. La combinaba ella de antemano. Profesor Xiao, mira esto, 3000 al mes. Empleada de élite, hace cocina occidental, postres, y mira esto. Este mayordomo personal, 5000 al mes. Xiao Su nunca discutía conmigo sobre estos asuntos de dinero. Una vez que empiece el divorcio, los bienes de la casa, Xiao Su y yo solo tendremos la mitad. Seguro que a ella tampoco le sienta bien. Quizás debería darle otra oportunidad a Xiao Su. Esto, profesor Xiao, mira. Nian Nian. estas cosas, tú encárgate, yo pago. Tengo algunos asuntos del divorcio de los que quiero hablar. Con Yesu. Profesor Xiao. Director Ye, este es mi informe de investigación del proyecto. ¿Puede resolver el problema de los datos erróneos que dejó Xiaoan? Revíselo, debería permitir que el proyecto continúe. ¿Estos días trabajando horas extras era por esto? Director Ye, usted ya está bastante ocupado. Este lío. No necesita que se preocupe, déjemelo a mí. Bien hecho. Gracias, Director Ye. Sunan lleva 7 años a mi lado. En todos los proyectos que gestiono, tú has estado supervisando en segundo plano. Ahora que Xiaoan se ha ido, creo que eres muy adecuado para su puesto. Director Ye, mi experiencia aún no es suficiente. No digas tonterías. Si pude impulsar a Xiaoan, puedo impulsarte a ti. Firma esto. A partir de hoy, el cargo y el sueldo de Xiaoan serán tuyos. Hazlo bien. Director Ye, lo entiendo. No le defraudaré. Ve a prepararte. Aparta. Tengo que hablar con Yesu. Aparta. Rector Ye, lo siento, no pudimos detenerlo. Puedes retirarte. Sí. Xiaoan. ¿Qué pretendes irrumpiendo en mi despacho? Xiao Su, tengo que hablar contigo. Tenemos que hablar a solas. Sal tú. Lo siento, solo obedezco al Rector Ye. Sunan es de los míos, tú no. Creo que quien debe salir no es él, sino tú. Quiero hablar contigo de un asunto privado, sentimental. ¿Qué derecho tiene un extraño a escuchar? ¿Extraño? Xiaoan, ya estamos preparando el divorcio. Entre tú y yo solo hay negocios, ningún sentimiento. Y mucho menos asuntos privados. Y Sunan es mi nuevo director designado. Mi subordinado de mayor confianza. Si le digo que se quede,
Tiene derecho a quedarse. Le has dado mi puesto a él. Exacto. A partir de hoy, a partir de ahora. ¿Qué derecho tiene a ocupar mi puesto? Tu puesto te lo di yo. Puedo dártelo y puedo quitártelo para dárselo a alguien más merecedor. Jesús, ¿cómo te atreves a darle mis cosas a un extraño? Y yo que pensaba en ti, ofreciéndote la mitad de mi fortuna. Esas cosas siempre fueron mías, no tienen nada que ver contigo. Seguridad, saquen al señor Xiao. Vale. Me las pagarás. Mañana en el tribunal recuperaré todo lo que he invertido estos años. ¿Todo? Te haré arrepentirte por completo. Déjame pasar. Xiaoan. Vamos a ver quién se lleva todo mañana en el tribunal. ¿Serás tú o seré yo? Confirmo que acusado y demandante no tienen objeciones sobre las identidades de los presentes. Demandante, Xiaoan, puede presentar su demanda. Y los hechos y motivos relacionados. Estos son los servicios y dinero que aporté durante mi matrimonio con la señora Yesu. Hice grandes contribuciones a la familia y al instituto. Exijo que la señora Yesu me compense por los servicios. Daños morales y dividendos del proyecto, un total de 12 millones. Y dividir la mitad de su villa, un vehículo, ahorros y otros bienes. Un total de demanda. 87.003.000. Ahora sí que me hago rico. A ver cuánto te dura el descaro. ¿Tiene algo que declarar el acusado? Señor juez, Xiaoan tiene pruebas para presentar. Yo también. Esto es. En estos 7 años, mis ingresos son 20 veces los de Xiaoan. Pero mis gastos ni siquiera llegan a una fracción de los suyos. Estos artículos de lujo que se compró. Trajes caros, relojes de marca, vinos finos, etc. Superan los gastos de toda mi familia y los míos. Antes del divorcio, Xiaoan causó el fracaso de un proyecto del instituto por fraude académico. Pérdida económica directa de 20 millones. ¿Qué cubrí con mi propio dinero? Durante esos 7 años, Xiaoan, todo lo que gastó en comida, bebida y diversión salió de mi bolsillo. La investigación del proyecto también. Su contribución a nuestra familia. Y al trabajo no llega ni al 10%, señor juez. Todo lo que digo está en las pruebas que presenté. Por favor, revíselas. No me hagas reír. ¿Ni el 10%? Es que ni siquiera. ¿Viste mi esfuerzo? Te equivocas, Xiaoan. Recuerdo todo lo que hiciste. ¿Recuerdas esto? El 14 de febrero, hace 4 años. San Valentín, dijiste que me darías una sorpresa. Me llevaste al centro comercial. Resulta que te compraste un reloj de 1 millón. Y a mí me compraste un ramo de flores de 100. Ese, envuélvelo. Más de 1 millón. Profesor Xiao. Sí que te consientes. ¿Querí? Este reloj es la segunda cara de un hombre. Claro que hay que elegir uno bueno. ¿Te atreves a gastar tanto en ti mismo? ¿Y dónde está mi regalo para tu mujer? ¿No te acabo de comprar flores? ¿Qué? ¿Esto todavía lo guardas? No es solo esto. También hay esto. En agosto de hace 3 años. Dijiste que ibas a ir conmigo a una conferencia académica. Necesitabas un traje completamente nuevo y te lo prometí. Al final gastaste más de 100.000 yuanes directamente en un traje de alta gama. Y además gastaste otros 200.000 yuanes. Para comprar un par de zapatos de cuero de edición limitada. Mira, mi traje nuevo, ¿qué tal? Tengo buena vista, ¿no? Claro que sí. El traje costó 138.000, los zapatos 200.000. ¿No habías dicho que solo ibas a comprar un traje? Los zapatos los compré de paso, voy a la conferencia académica. Representa la imagen del Instituto de Investigación, que tiene de malo vestir bien. ¿Por qué hiciste esto? Te metes en demasiadas cosas. Y todas estas son las distintas cosas que compraste con el dinero de la familia. Artículos de lujo y bienes de consumo de alta gama. Incluso esa casa que compraste hace poco. Toda clase de joyas que le compraste a Jian Yan. Y además la niñera Xiaoan. Gasta mi dinero para hacerte el rico, no tienes vergüenza ninguna. El patrimonio familiar. ¿Todo esto no es de Xiaoan? Profesor Xiao, habla, rápido. Xiaoan, ¿de verdad crees que todo lo que hiciste? ¿Yo no lo recuerdo? ¿Yo?
No hace falta que te excuses, solo espera tu sentencia. Señoría, ¿ya han contado todas las pruebas que he presentado? ¿Hay algún error? El tribunal ha revisado todas las pruebas financieras presentadas por la demandada, la señora Yesu, y el resultado es correcto, sin errores. Ahora este tribunal pronuncia la sentencia siguiente. Todos, de pie. El demandante Xiaoan. Su demanda de división de los bienes comunes del matrimonio se desestima. En la defensa del demandante Xiaoan, este debe indemnizar a la demandada, la señora Yesu, por todas las pérdidas, en total 100 millones. 3.703.620 yuanes. Los gastos judiciales generados en este caso corren completamente a cargo de Xiaoan. Se levanta la sesión. Jian Nian Nian. ¿Crees que después de no tienes nada que ver? Todo lo que te llevaste, lo recuperaré sin dejar ni un centavo. Recuperaré todo, sin dejar nada. Recuperación. Yesu, ¿qué quieres decir? No tengo nada que hablar contigo. Tú también espera la citación del tribunal. Yesu. Lo siento. No sabía que me habías hecho tanto. Siempre pensé que me despreciabas. Creí que me estabas reprimiendo a propósito. Xiaoan. ¿No sabías que usabas mi dinero para mantener a otra mujer? Usabas mi confianza para engañar y falsificar. Despilfarrabas mi indulgencia. Usabas todo lo que te di. Y luego me mordiste. ¿Crees que tu posición actual? ¿De dónde viene? Todo lo que tienes, te lo di yo. Ya que no lo valoras, lo recuperaré todo. $100 millones. Xiaoan. ¿Le debes 100 millones enteros? No sé por qué pasó esto. ¿No dijiste que podías llevarte la mitad de sus bienes? ¿Obtener decenas de millones? ¿Y ahora? Le debes 100 millones. No, ¿cómo puede ser que todo este dinero sea suyo? Llevas casado con ella 7 años enteros. ¿No tienes ni un centavo ahorrado? Todo es tu culpa. Tus datos experimentales estaban mal. Todos los contratos de inversión fueron cancelados. Y además tengo que pagar una indemnización astronómica. Que las cosas llegaran a este punto es tu responsabilidad. ¿Mi responsabilidad, Xiaoan? Claramente es porque tú eres un inútil sin futuro. Tú. Señor Xiaoan. Sí, soy yo. Esta es la notificación de ejecución judicial. Según la sentencia de divorcio, debe pagar a la señora Yesu 103.700.1.362 yuanes en activos. Además, según la investigación, una villa y muebles que adquirió recientemente provienen totalmente de la cuenta personal de la señora Yesu. Los incautaremos legalmente para complementar la compensación. ¿Qué? Incautación. Esta casa está a mi nombre. ¿Con qué derecho la incautan? Señorita Tianenen, esta villa, según los registros bancarios investigados, proviene totalmente de la cuenta conjunta familiar del señor Xiaoan y la señora Yesu. El señor Xiaoan malversó fondos familiares sin autorización. Regalar a un tercero. Según la ley, todo debe ser devuelto, señor Xiao. Atención a la fecha final de ejecución forzosa. ¿Qué? Así que todo el dinero que gasté era de Yesu. ¿Cómo puede ser? Llevas 7 años casado con el profesor Xiao. ¿Qué te ha comprado? Mírate, no llevas ni una joya decente. Un muñeco roto y sin valor, y lo tratas como un tesoro. Vaya, qué poca categoría. Xiaoan sí que es generoso contigo. Pero tengo curiosidad. Jian Nian Nian. Si alguien te exigiera devolver todos estos gastos, ¿podrías pagarlos? ¿Devolver? Xiaoan ahora me hace todos los caprichos. ¿Cómo va a querer que se los devuelva? En cambio, tú... Cuando el profesor Xiao gane el juicio contra ti y se lleve la mitad de tus bienes, a ver cómo te las arreglas. Bien, lo espero. Xiaoan, eres un inútil. Y yo que fui a presumir ante Yesu. Dije que había elegido bien, pero resulta que desde el principio he sido una tonta de remate. ¿Y tú me culpas? Todo fue por ti. Dejemos eso ahora. Date prisa. Y vende esta casa. Y todas las cosas que te compré, véndelas también. Devuelve una parte primero. ¿Por qué?
Todo esto me lo compraste tú. ¿Por qué tengo que devolvérselo a Jesús? ¿Por qué? Porque todo esto es por tu culpa. Si no me hubieras instigado, ¿habría llegado a esta situación? Por ti. Me divorcié, perdí mi trabajo y me endeudé. Mira lo que llevas puesto. ¿Lo que tienes en las manos, que no lo pagué yo? Te advierto. No pienses en abandonarme, o si no, prepárate para que te demande. Como hizo Jesús conmigo. Para recuperarlo todo, pieza por pieza. Profesor Xiao, esto no puede ser. Son 100 millones. Vendiendo hasta la última olla no podremos pagarlo. Profesor Xiao, te lo ruego, ve a suplicarle a la rectora Ye. ¿Puede posponer la fecha, por favor? Venderé todas estas cosas para reunir un capital inicial. ¿Capital inicial? Sí, solo necesitamos el capital inicial. Podemos volver a abrir un instituto de investigación. Y tú podrás investigar de nuevo. Cuando te recuperes. Devolver ese dinero será pan comido, ¿verdad? Sí, mi proyecto solo tuvo un problema con los datos. Si el experimento tiene éxito, podremos recuperar una inversión de cientos de millones. Sí. Yo me encargo del capital inicial, profesor Xiao. Tú mañana temprano vas a rogarle a la directora Ye. No importa lo que diga, no te enfades. Cuando se ablande, tendremos tiempo. ¿De verdad estás dispuesto a vender cosas? Ya las he vendido. Ahora estamos en el mismo barco. Vale. Voy a rogarle a Xiaosu. Xiaosu, Suéltame. Xiaosu. ¿No es que quieres que me arrepienta? Que me disculpe. Lo acepto. Te pido perdón de rodillas. Solo retrasa la fecha de pago un año más. Te lo ruego, ¿vale? Dame otra oportunidad para levantarme. Es para devolverte el dinero que te pido así. Xiaoan, ¿recuerdas? Lo que dijiste cuando querías llevarme a juicio. Vale, espérame. Mañana en el tribunal. Recuperaré todo lo que he invertido estos años. Te haré arrepentirte por completo. ¿Que te dé una oportunidad? ¿Tú te lo mereces? Xiaosu. Oye, Nian Nian, ¿cómo va la venta de tus cosas? Xiaosu dijo que no quiere retrasar, así que tenemos que... Vale, no presiones, ya estoy vendiendo. La directora ya no quiere posponer. Pues sigue rogándole, ¿de qué me sirve decírmelo a mí? Sabía que aún no me has olvidado. Salud. Xiaoan. El sabor de este filete es excelente, prueba. Cómetelo tú. No tengo apetito. Últimamente siempre miras el móvil, ¿es porque el proyecto te tiene muy ocupado? Sí, muy ocupado. Come tú primero. Tengo cosas en el instituto, me voy. Ese puesto debería ser mío. Pero ahora... Xiaosu, ¿qué tengo que hacer para que me perdones, verdad? Si corrijo todos los errores que cometí antes, ¿me darás otra oportunidad?
Después de tantos años, la llave de repuesto tuya. Sigue estando aquí, claro. Este lugar sigue igual que antes de que me fuera. Tu amor. Es demasiado barato. Yesu, Xiaoan, de hoy en adelante. Voy a volver a tomar todo mi amor por ti. Todo. Sin dejar ni un poquito. Incluyendo los permisos que te di, todos quedan invalidados. ella todavía no ha tirado estas cosas. Aunque dice palabras duras. Seguro que todavía tengo un poquito de lugar en su corazón. Xiaosu. Esta vez, definitivamente haré que te vuelvas conmigo. Directora Ye. Xiaoan me obligó a traerte estas cosas. También dice que va a esperarte fuera de la puerta todo el rato. Hasta que estés dispuesta a verlo, no me quedó otra opción. Me preguntaba dónde había ido la basura que dejé en la sala. Que iba a pedirle a alguien que se la llevara. Resulta que se lo robó él. Necesito deshacerme de estas. Tíralas todas. Directora Ye, además el procedimiento de recuperación ya se ha iniciado. Todos los activos a nombre de Xiaoan ya están en el proceso de embargo. Además, por parte de Jian Yanyan. Según la ley, todos los bienes que Xiaoan le regaló tienen que ser devueltos en su totalidad a usted. Avise al departamento legal para que se encargue de todo junto. ¿Hay alguna novedad de Jian Yanyan? Directora Ye, se lo ruego, deme un poco de clemencia. De verdad no puedo pagarlo, lo sé, ya me di cuenta de mi error. Sé que no debí seducir al profesor Xiao, se lo ruego. Todo el dinero que me dieron se lo gasté, estos días he estado pidiendo dinero por todas partes. No logro reunir la cantidad necesaria, se lo ruego. Directora Ye, sí, si usted accede a no hacer la recuperación. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Vale. Entonces te doy otra oportunidad, ven a mi despacho. Muchas gracias, directora Ye. Voy enseguida. Trae a Xiaoan también adentro. No siempre pensaba. Ella me añade una chica dulce, amable. ¿E ingenua? Hoy voy a darle otra bofetada en la cara. Xiaosu. Por fin accedes a verme. Déjate de rodeos, vamos al grano. ¿Quieres que me disculpe? ¿Quieres que me arrepienta? Ya has conseguido todo eso. ¿Ves? Yo, un hombre. Me he arrodillado para rogarte más de una vez. ¿No me perdonas? ¿Y Jian Yanyan? Después de todo este tiempo, también he visto claro. Ella realmente es muy joven, un poco vanidosa. Pero no sabes que ese día, después de enterarse de la verdad, buscó la forma de ayudarme a pagar la deuda. Vendió todas las joyas, la casa. Dijo que juntaría capital de arranque para mí. Después de que nos divorciemos de nuevo, cuando ella haya devuelto todo el dinero, ¿podrías no responsabilizarla? Xiaoan, realmente no has defraudado en absoluto mis expectativas sobre ti. Ve, quédate en la sala de descanso de al lado. No hagas ruido. Kuke, Te voy a invitar a ver una buena obra de teatro. Que entre Jian Yanyan. Director Ye, se lo ruego, déjeme en paz. Esto es todo mi ahorro. El dinero de antes ya lo gasté, de verdad no puedo sacar más. Director Ye, se lo suplico. ¿Me perdona esta vez, por favor? No quiero ir a la cárcel. Reducir se puede, perdonarte también, pero... depende de tu actitud. ¿Actitud? Director Ye, usted, dígame, haré lo que sea.
Has estado tanto tiempo con Xiaoan. Sus asuntos. Debes saber bastante, ¿no? Director Ye, sí, si me lo hubiera dicho antes. Con solo una palabra suya, puedo decir lo que sea al exterior. Yo puedo denunciar a Xiaoan. Puedo decir que él me obligó. Puedo decir que los datos de su tesis son todos falsificados. Jian Nian Nian. ¿No te gustaba mucho Xiaoan? ¿Te gustaba? Director Ye. Esta vez yo. Solo me equivoqué de bando. Pero si me perdonas esta vez, estoy dispuesto a ayudarte a cargarte a Xiaoan. Jian Nian Nian, ¿qué ternurita eres tú? Tú. ¿Cómo estás aquí? ¿Te atreves a repetir lo que acabas de decir? Lo que dije es verdad. ¿Y qué? Tú mismo no tienes capacidad. ¿De quién es la culpa? Todo el dinero que gastaste en mí ni siquiera es tuyo. Todo es del director Ye. Te gastas el dinero de los demás para hacerte el millonario. ¿Qué clase de hombre eres tú? Yo perdí mi trabajo por ti. Me divorcié por ti. Contraje una deuda de 100 millones por ti. ¿Así me tratas? Suéltame. Director Ye, sálvame. Tú misma eres tonta. ¿De quién es la culpa? El director Ye te trata también. Y ni siquiera estás contenta. Sí, yo estoy buscando tu dinero. ¿Y qué pasa con eso? Soy joven y guapa. ¿Por qué iba a andar detrás de ti? ¡Basta! Xiaoan, este es mi despacho, no es un lugar para que te salgas de tus casillas. Xiaosu. Escuchaste todo lo que dijo. Ella me engañó. Lo escuché todo. ¿Y ahora qué? Lo siento. Fue mi culpa. No debí creer sus mentiras. No debí divorciarme de ti por ella. Lo siento. Dame otra oportunidad, por favor. Te lo ruego, yo juro. Nunca volveré a hacer esto nunca más. Voy a tratarte bien, voy a valorarte de verdad. Es demasiado tarde. No, Xiaosu. No te pongas así, no puedo vivir sin ti. No hace falta, ya vi toda vuestra gran actuación. Podéis iros ahora. No. Seguridad, echad a estas dos personas fuera. No. Xiaosu, lo siento, no me eches. De verdad ya sé que me equivoqué. Lárgate, desaparece de mi vista. Si te vuelvo a ver por aquí, lo que vas a pagar no será solo el precio de hoy. No me voy. Suéltame. Te esperaré toda mi vida. Director Ye, ¿se encuentra bien? Estoy bien. ¿Cómo va el traspaso de tu trabajo? Ya deberías asumir el cargo, ¿verdad, director Su? Ya terminé todo el traspaso. Además, para el trabajo de adelante. Necesito que usted, director Ye, me ayude mucho. Es cortesía de tu parte, director Su. Ahora que ya te hiciste cargo del Instituto de Investigación. Xiaoan ya es cosa del pasado. A partir de ahora, yo voy a dedicarme a mi propio trabajo. Director Ye, no defraudaré la gran responsabilidad que me ha dado. Voy a colaborar bien con usted, y también le deseo que en este nuevo capítulo de su vida, todo sea brillante y espléndido. Muchas gracias.